Buenas tardes, buenos días a todos, buenos días compañeros de sistemas, buenas tardes compañeros de informática. Este, Estamos ya en los últimos temas de lógica. Este, Son cosas, ¿cómo se llama? No les voy a pedir demostraciones así feas y demás, pero sí deben de entender lo que es una demostración. O sea, se lo digo por experiencia. Yo cuando llevé la materia cuando llegué a la maestría y me tocaron dos matemáticos y me empezaron a hablar de demostraciones, fue horrendo, fue espantoso, o sea, este, entonces, cuando nos empezaron a explicar cómo era la inducción, reducción en absurdo y todo eso, wow, fue un trabajo muy fuerte, les digo, fueron dos matemáticos, con uno estuvo más fácil, con el otro sí fue fatal. Y nos dijeron que para hacer una buena demostración matemática, o sea, para hacer algo, necesitan alrededor de 5 o 6 semestres de la carrera de matemáticas. Pero bueno, eso no implica de que no puedas entender una demostración hecha. Hacer una demostración de la nada, eso sí está más canijo, pero por lo menos entenderla sí deberíamos de. Bueno, ya antes de empezar, y nada más como comentarios rápidos, ya las calificaciones, ya las pasé al sí. Si alguna me faltó, me dicen por favor, no hay ningún problema. En el grupo de informática, ya disminuyó un poquito la de la reprobación, disminuyó 7%. Espero, obviamente tuvo que ver mucho lo de las copias. Espero que ya no haya más y espero que baje bastante, o sea, es mucho. Normalmente, así exageradamente, hemos tenido reprobaciones del 48%. Entonces, compañeros, esfuércense y bueno, yo también, ¿no? En el caso de los de sistemas, perdón, en el caso de los compañeros de sistemas, pues la reprobación aumentó un poquito, un 3%, lo cual pues no es mucho, pero de todas maneras implica que pues no vamos mejorando. Entonces sí hay que ver qué pasó. O sea, sí hay que ver que les faltó entregar ejercicios, que si el examen, pues no estuvo tan difícil. Casi el examen, casi todo el mundo lo hace. Muchos de ustedes no están entregando nada. De nuevo, hagamos la aclaración, porque luego de nuevo me vienen las preguntas. La diferencia entre lo que les pongo ahí contra lo que les puedo poner, ya les comenté de que las calificaciones que vienen en la hoja de Excel, yo aquí le puedo poner el número que sea, le puedo poner un 40, un -50, lo que sea. Sí, aquí puedo poner, por ejemplo, vamos al principio, yo aquí puedo poner un 48 en Díaz González, pero acá no puedo poner esto. No puedo poner calificaciones menores de 70, entonces se le aparecen puros ceros, ¿sí? Entonces estén conscientes de esto. Aquí en el sistema no puedo poner menos de 70, 70 para arriba o cero. Aquí en la hoja de Excel sí tienen sus calificaciones que les corresponde. Entonces, para que no se presionen, no digan, ay, ¿por qué me puso cero? No es que le ponga cero, es que el sistema no permite colocar ceros. Pero sí es importante que le vayamos bajando los índices de reprobación, ¿sí? Y bueno, bueno, me han comentado mucho, me dicen, es que el mayor problema consiste en que pues son cosas que no estamos acostumbrados, y pues sí, a todos nos pasa, pero o sea, yo entiendo que no estamos acostumbrados a ciertas cosas, pero no eso significa que no lo entendamos, o sea, significa que pues hay que esforzarse un poquito más. Y bueno, lo más importante en ese sentido, y más para ustedes, es de que ustedes lo que van a vender algún día, o sea, obviamente pues, van a vender sus capacidades, su presencia, en algunos casos, pues son un hombre guapo, una mujer bonita también a veces. En los bancos es donde quieren más gente con ese tipo. Pero lo que van a vender principalmente y permanentemente es su lógica. Eso es lo que van a vender. De hecho, en francés no se dice software. En francés se dice de logique, ¿sí? Y lo que tú vendes es lógica.
Entonces, pues es lo que más lo que más tenemos que desarrollar, ¿no? Esta es una carrera de lógica. Te tiene que gustar mucho la lógica, ¿sale? Claro que hay casos de lógicas a lógicas medio raras. Decíamos, yo tenía un alumno, no recuerdo el nombre, recuerdo que le decían el muerto, ¿no? Porque no dormía, se la pasaba pegado a la computadora toda la noche. Programaba horrible, horrible, pero funcionaban. Yo nunca le entendía su lógica, siempre veía los programas mal estructurados, o sea, todos revueltos. Ay, Dios. Pero los correos funcionaban. Entonces, quiero suponer, voy a preguntar qué pasó con él, pero bueno, era muy inteligente, muy inteligente, pero muy desordenado. Lo ideal en la lógica es que seas ordenado, o sea, eh, sobre todo para que si trabajas con más personas, ¿no? Yo conozco amigos muy inteligentes, pero muy desordenados. Entonces eso es malo. Por ejemplo, yo ahorita que volteo aquí, veo mis libros, estoy en mi biblioteca. Me encanta el orden, ¿no? De que digo, pues es que esos son libros de niños, luego libros de mis fotos, luego libros de mi esposa, libros de mis hijos, libros de viajes, libros de Star Wars. Entonces, implica un orden y una lógica, un sentido de dónde empiezo, dónde termino. ¿Sale? Entonces, bueno, uno de los otros métodos que sirven para hay muchos tipos de métodos. Muchos de estos vienen de la filosofía. El otro tipo de método se conoce como reducción al absurdo o reducción al absurdo, ¿sí? Es una expresión latina que se significa reducción al absurdo y es un método de demostración. Y aquí la validez de las preposiciones parten de la idea de que voy a demostrar lo contrario, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden decirme, voy a demostrar que el doctor Zárate es bueno, es un buen maestro. Entonces, para demostrar eso, voy a demostrar lo contrario, que es un mal maestro. Bueno, que es un mal docente, que es malo. Si demuestro que es malo, entonces obviamente no es bueno. Pero si no puedo demostrar que es malo, por lo tanto debe de ser bueno. En otro ejemplo un poco más claro, imagínense el típico, ¿no? Pues la esposa celosa, ¿no? La esposa celosa que cree que el marido le engaña y que anda con la secretaria, o no sé. Entonces, contrata a un detective. En realidad la esposa, suponiendo que es de esas esposas tóxicas, en realidad lo que quiere demostrar es que el esposo no le es infiel. No quiere demostrar que sea infiel, sino quiere demostrar que no lo es. Entonces contrata al detective para que encuentre pistas. En el fondo, ella le gusta, lo que busca en el fondo es encontrar que su marido no anda con la secretaria. Entonces lo que busca es que el detective falle, ¿sí? Suena raro, claro. Pero sí, es como, hay otro mecanismo que funciona así, que es lo que se conoce como el abogado del diablo. Y el abogado del diablo se refiere a lo siguiente. Cuando a alguien lo quieren declarar santo en la Iglesia Católica, mandan a un sacerdote que se encarga de buscar pruebas de que no es santo. O sea, tratan de buscarle, por eso se llama el abogado del diablo, tratan de buscarle detallitos, o sea, cosas que demuestren que realmente no es santo. Si el abogado del diablo fracasa, entonces se asume que la persona sí era un santo. Si el abogado del diablo triunfa, es decir, encuentra pruebas donde demuestra, bueno, hay un libro, me acuerdo, yo porque ahorita hay un libro, no me acuerdo dónde, sí, ahorita lo tengo enfrente, se llama precisamente así, el abogado del diablo. Y en el abogado del diablo, ahí encuentra pruebas donde se da cuenta que la persona no era un santo, pero era una buena persona, que son dos cosas que no están contrarias, ¿no?
Pero es bien curioso porque muchas veces nosotros buscamos algo tratando de que falle. O sea, imaginemos, digo porque yo sí lo llegué a hacer. Este, bu- reviso yo soy el ingeniero aquí, entonces reviso las computadoras de todos para cuando fallan y demás. Entonces, alguna vez busco en el historial buscaba en el historial de lo que veía mi hijo o mi hija y buscaba pornografía. Entonces, pero en el fondo buscaba de que no hubiera, o sea, era mi objetivo. Mi objetivo no era encontrarla, mi objetivo era que no hubiera, ¿no? O que no buscara sitios malos, ¿no? Este, y sí, afortunadamente, este, no encontré. Entonces, al final de cuentas, comprobé que pues no, o por lo menos sabía borrar. Es como cuando ustedes borran conversaciones en WhatsApp o en Facebook, ¿no? O sea, borras algo que no quieres que la otra persona encuentre. Entonces, la otra persona busca, pero realmente su objetivo es no encontrarlo. Entonces, muchas veces se le conocen como pruebas por contradicción, ¿sí? Las pruebas por contradicción son esas. Ya para acabar, y esperamos que sea lo suficientemente claro. Este, Va mi profesor de matemáticas de la secundaria y me dice que soy un vago. Bueno, me ve así, acaba de llegarle cansado. Me dice, Tienes la postura de vago, eres un flojo, un vago", así me dijo. Era el prefecto en la mañana y en la tarde era maestro de matemáticas. El siguiente semestre, que nos da clase, el siguiente año, este, fue mi maestro y saqué 10 con él. O sea, fui su mejor maestro. Entonces, muchas veces es lo que le llaman psicología inversa. O sea, te pueden decir que eres un flojo, que eres un vago, pero la verdad lo que hacen es motivarte para que te esfuerces. O sea, y muchas veces yo hago eso, ¿eh? O sea, si alguna vez creen que les dije algún insulto, es con el ánimo psicología inversa. Es como decirte, eres un flojo, no puedes, y al final tú dices, no, es que sí puedo. La carrera, aquí en el tecnológico, hubo otro profesor que también igual me dijo vago, me dijo holgazán, me dijo de cosas. Pero al final pasé con él. O sea, no pasé apenas. Pero lo curioso del caso es que 3 años después, sí, 3 años después, regreso porque vine por mis papeles y él me dice, oye, ¿no quieres trabajar aquí? Digo, pues estaría bien. Y él fue el que me recomendó. De hecho, fue mi primer jefe. O sea, él me recomienda para que trabaje con él. Entonces, a pesar de que me había dicho vago, holgazán, todo eso, él vio algo en mí. Entonces, es contradictorio, ¿sí? Es contradictorio porque son gentes que te dicen feo, pero te lo dicen para que tú te esfuerces, ¿sí? Entonces, y por último, mi asesor de tesis de maestría, que también fue mi asesor de doctorado, alguna vez en la vida también me dijo igual, o sea, me veía muy descuidado, holgazán, me dijo. Pero terminé las dos tesis con él, la de maestría y doctorado. Entonces, ya al final, una vez él también me dijo, no, es que yo creo que tú eres bueno, así que échale ganas. Y ya, de todas maneras, yo sabía. Y hasta la fecha, ¿no? Bueno, ya no tengo contacto con él, pero esa es una manera contradictoria, ¿no? Y se usa mucho en muchas cosas, en deporte, en motivación, ¿no? De que bola de flojos, bola esto, bola lo otro, sucios y demás, pero al final es para que, ok, pues me baño, me echo ganas, me esfuerzo y lo logras. Sí, 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 lo logras. Entonces aquí lo que se supone es que la proposición, lo que quieres comprobar, tratas de comprobar lo contrario. Sí, o sea, bueno, aquí está todo el rollazo, pero básicamente esa es la idea. O sea, la idea es de que yo quiero, y yo también soy así con mis hijos, ¿no? A veces les digo muy feo, pero les digo con la idea de que, ¿saben qué? Les digo, no sean son flojos o son esto, y con la idea de que no lo sean, ¿no? Entonces, por demostración, es un argumento lógico muy empleado. Consiste en demostrar que una proposición matemática es verdadera probando que no lo fuera. Por ejemplo, consiste en demostrar la falsedad de P. Entonces usamos P negada, lo contrario. Y tanto te encontramos tarde o temprano que P negada es falsa, por lo tanto P es verdadera. O sea, si ustedes quieren demostrar que soy un mal docente,
más bien demostrar que soy un buen docente lo demuestran buscando que sea un mal docente. Si no encuentran, o sea, a ver, aclarando, un buen docente a nivel superior, según yo, debería de ser aquel que los prepare para ser profesionistas, no quien los apapache ni les hable bonito ni los quiera mucho. No, señores, aquí no se trata de querer, aquí se trata de que sean un buen profesionista, un buen ingeniero. ¿Por qué? Porque los buenos ingenieros son los que hacen los sistemas. Entonces, yo uso sistemas para todos. Entonces, no me interesa crear buenas personas, me interesa crear buenos ingenieros. Obvio, detrás de un buen ingeniero debería de haber una buena persona, lo cual no es cierto. Yo conozco varios buenos ingenieros que son muy malas personas, pero son buenos ingenieros. Mi chamba es que sean buenos ingenieros, ¿sí? Ya lo que sean internamente como personas, pues ya es cuestión de ustedes, ya están grandecitos, ya no son niños, ¿sale? Y eso es mucha parte de mi mentalidad, no son niños. Por lo tanto, son prácticamente adultos, ya son mayores de edad la mayoría, y yo espero que sean un buen ingeniero. Esa es mi importancia. Entonces, por ejemplo, imaginemos, dice, por ejemplo, la proposición, no existe un número racional mínimo mayor que cero. Es una reducción al, este, al, al absurdo porque lo que probaría sería que existe un número racional mínimo mayor que cero. ¿Sí? Entonces dice, ahora establezcas que si es un mínimo mayor que cero, entonces x es mayor que R0 solo B2. Por lo tanto, x es un número racional mayor que cero. Y x es menor que R1. Eso es absurdo, pues contradice la hipótesis de partida de que R es el número racional mínimo. Por lo tanto, se debe concluir que la proposición asumida no existe. O sea, dejen explicarlo. La idea es de que tú dices, existe un número mínimo racional y la verdad no existe. O sea, que dices, a ver, ¿cuál es el número racional más pequeño que sea menor que el cero? Y, es, y prácticamente no lo puedes demostrar, no existe. A ver si me explico. O sea, yo tengo un número racional es 0.00 o 525 sobre 1824, o sea, una fracción, una, una razón. Entonces, yo voy a explicar que no existe el racional más pequeño. O sea, ¿cuál sería el racional que sigue inmediatamente del cero? No existe. O sea, no lo podemos encontrar. ¿Puede ser un concepto? Sí, pero no lo puedes encontrar. ¿Por qué? Porque cualquier número racional que lo dividas entre dos sería más pequeño que el primero. Por lo tanto, si es más pequeño que el primero, entonces ya el primero ya no sería el más pequeño, sino sería el que dividiste entre dos. Y el que dividiste entre dos lo puedes volver a dividir entre dos, por lo tanto ya no es el más pequeño. Sí, suena raro, digo yo no digo que no, aclarando, ¿no? Porque muchos de las demostraciones en reducción al absurdo son así. Son de que por ejemplo, yo voy a demostrar que hace calor demostrando que hace frío. Entonces, trato de demostrar que hace frío. Si fracaso en mi demostración de que hace frío, por lo tanto debería de hacer calor, suponiendo que existen esos dos puntos. Claro que también hay otros principios como el de exclusión de intermedios. Que alguien me decía, puede ser que no haga ni calor ni frío, ¿sale? Pero también hay otros principios como ese que te dice que no hay valores intermedios, que eso es falso o es verdadero, nada más. No es medio falso o medio verdadero. Alguien que te dice mentiras a medias no existen las mentiras, o es mentira o es verdad. Sí, suena raro, o sea, pero sí es cierto. En lógica formal, aclarando, sí, porque si alguien me dice, pero es que mi mamá me lo dijo, pues la lógica de tu mamá no es formal, obviamente. Sí, pero sí tienes que ser consciente de eso, tienes que ser consciente que en lógica básicamente tenemos nada más dos valores. Los valores son falso y verdadero. Algunos han propuesto el valor indeterminado, que sería un intermedio, pero también pues se vuelve complicado, ¿sale? Se vuelve complicado porque
tú te quedas pensando y dices, por ejemplo, el color de piel, tú dices, claro y oscuro, punto. Pero ya si te pones a que, pues es que no es completamente oscuro, pero tampoco completamente claro. Y es como café con leche, y así, pues no, se vuelve muy complejo. Regresemos a nuestros conceptos de binario, ¿no? Recordemos que la computadora, el binario, pues eso es súper importante, ¿no? Porque permite precisamente que tú digas, o es cero o es uno. No te dice, pues es que no es cero ni es uno, sino es 0.35. Pues no. Cuando llega la probabilidad, ahí sí. La probabilidad es cero o es uno, y en medio hay infinidad de valores. Ahí sí se vale que sea algo intermedio, indeterminado. Bueno, no es indeterminado, porque si es un valor. Claro que la misma probabilidad incluso te dice, si son valores de tanto se convierten en cero, si son valores mayores de tanto se convierten en uno. Entonces, por ejemplo, otra demostración dice, demostremos que la raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Por lo tanto, la afirmación contraria es que la raíz cuadrada de 2 es un número racional. ¿Sí? Es como, digamos, queremos demostrar, por ejemplo, queremos demostrar que un político es honrado. Entonces, vamos a demostrarle, para demostrar que sea cierto, vamos a demostrar que no lo es. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, si analizan así, se dan cuenta que todos, de hecho, yo no conozco a ninguno. Bueno, sí, en San Luis Potosí solamente alguna vez hubo un político honrado, que por lo menos hasta la fecha nadie ha demostrado que haya sido deshonesto, que fue Salvador Nava Martínez, por eso se llama así el distribuidor, o sea, la avenida se llama Salvador Nava por él. Pero fuera de él, ni presidentes, ni gobernadores, ni nadie es honrado. Todos, todos, todos. Las pruebas evidencian que no son honrados. Entonces, aunque ellos digan que no, digo, porque el presidente dice que él es honrado, ¿no? Pero las pruebas demuestran que no. Entonces, vamos aquí a demostrar que la raíz cuadrada de 2 es un número racional. Si fracasamos, entonces lo contrario va a ser cierto. Entonces te dice, a ver, la raíz cuadrada de 2 es P sobre Q, si fuera un número racional. Entonces P y Q tendrían que existir y deberían de ser los números enteros, donde Q obviamente debe ser distinto de 0, obviamente porque si no se vuelve indeterminado, y se supondría que P y Q son positivos. No hay mucho problema en eso. Si fuera negativo, pues simplemente se multiplican por -1. Y normalmente que son primos entre sí. ¿Por qué son primos entre sí? Porque si no te darían a otro entero. O sea, serían divisibles entre algo. Entonces, para indicar que no tienen un factor común. En el supuesto de que fueran, pues simplemente se tendrían que dividir sobre el máximo común divisor. De nuevo, es como comentaba hace un rato con otro grupo. Cuando yo estoy explicando esto, asumo que ustedes entienden que es el máximo común divisor. Asumo que entienden que es un número racional, que es un número irracional. Sí. O sea, asumo que entienden que es un número primo y asumo que son factores comunes, ¿no? Por ejemplo, el 6 y el 9 tienen un factor común que es el 3, porque 3 por 2 es 6, 3 por 3 es 9. Entonces tienen un factor común. Para entender esto, asumimos que sabes matemáticas. O sea, no puedes entender esto si no sabes matemáticas. Y de nuevo, lo que les he comentado mucho. Si no sabes matemáticas, pues regrésate al baldor, regrésate a las bases y a leer. No hay más. Si tú estás esperando, hay un fenómeno que le llaman el fenómeno del niño dependiente. El niño está jugando fútbol, lo avientan y se cae. Y lo que hace el niño es, en lugar de levantarse, es voltea a ver si está su mamá para levantarlo. Obviamente eso es terrible. Y lo mismo acá, si tú estás esperando que tu mamá o que tus amigos te ayuden, no lo hagas porque trata de hacerlo por ti. Claro, hay un momento dado en
que es bueno la ayuda. Yo pido ayuda cuando la necesito, obvio, pero siempre, siempre, siempre trato de levantarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque si no haces eso, el problema está que vas a tener muchísimos problemas cuando convivas con otras personas. Entonces, bueno, la demostración. Ya dijimos las condiciones que tendrían que tener P y Q. Luego, lo que se hace es, primero, se eleva al cuadrado. Si elevas al cuadrado, quitas la, este, la, el símbolo de la raíz, te queda así. Ahora, si te queda eso, entonces te quedaría, esto de aquí se convierte en esto. Si esto lo multiplicas por, despejas el p cuadrada, pues te queda aquí. O lo multiplicas por q cuadrada, es lo mismo. Esto de aquí es lo mismo que esto de aquí. Ahora, la expresión 2q cuadrada es un número par, obviamente. Cualquier número, o sea, cualquier número cuyo factor común es el 2 es un número par. O sea, el 526 es un número par, porque es el resultado de multiplicar por 2. Entonces, si este es un número par, p cuadrada también tiene que ser un número par, porque dices que son dos números que son iguales. ¿Estamos? Entonces, si P2 no fuera par, entonces no se podría cumplir esa igualdad. Entonces la expresión queda aquí, o sea, 2q cuadrada es igual a 2 por un número cualquiera, que es al cuadrado, por lo tanto ese número cualquiera quedaría así, 4 en el cuadrado. Simplificando se tiene así, q cuadrada es igual a 2 n cuadrado. Con el mismo razonamiento previo, n es un número par. Así que si q cuadrada también es par, q asimismo también es par. P y 2 son pares. Por lo tanto, si Q y P fueran pares, tendrían un factor común, que sería el 2. Como P y Q tendrían como factor común el 2, entonces dejarían de cumplir una de las reglas básicas que establecimos al principio, donde decían que no deberían de tener un factor común. Y no deberían de tener un factor común porque entonces ya dejarían de ser divisibles, o sea, hay un problema con eso. Por lo tanto, si con las conclusiones que sacamos, que son bastante válidas, encontramos una contradicción, ¿sí? Como esto se hizo sin perder generalidad y el razonamiento es correcto, entonces esto implica la premisa que la raíz cuadrada de 2, que es un número racional, es falso, ¿sí? Es falso, o sea, tiene que ser falso porque... Y luego se establece esta leyenda, ¿sí? Esta leyenda es en latín que dice quod erat demonstratum, por lo tanto es demostrado, donde te dice que eso, ¿sí?, lo que querías demostrar se comprueba, es decir, cuando te das cuenta que pusiste ciertas condiciones, haces la demostración y y hay uno de los puntos que no se cumplen, por lo tanto, tu juicio es falso. Y al tener un juicio falso, pues entonces la proposición se hace falsa. Gracias. Y por lo tanto, tú, como la proposición es falsa, lo contrario se hace verdadero. ¿Sí? Entonces, dice, para obtener una prueba válida de no P, implica una propiedad falsa en el sistema matemático. El peligro es llegar a una falacia lógica de la argumentación por ignorancia. ¿Sí? Por ejemplo, mucho de lo que vemos actualmente en los periódicos, bueno, no los periódicos, sino los sitios web y todo eso, se basa en argumentaciones por ignorancia. No se basa en argumentaciones porque realmente entres en una contradicción, ¿sí? Sino se hace, argumentas que algo es falso porque no lo sabes, pero eso no es una argumentación válida.
¿sí? Porque no es una argumentación válida, es como cuando me dicen, es que no te entiendo, sí, ok, estoy de acuerdo que no me entiendes, pero no me entiendes porque no sabes. Posiblemente si leyeras, si trataras de entender las bases, me entenderías, deberías de, ¿sí? Claro, alguien me puede decir, no, doctor, es que usted está mal, y podría ser cierto. Me podría decir, es que su argumentación de que somos alumnos de bachillerato y debemos de saber ciertas cosas es mentira. ¿Por qué? Porque, pues, porque nuestros maestros no nos enseñaron. Pero, pero esa es una argumentación falsa. ¿Por qué es una argumentación falsa? Porque el hecho de que tus docentes no te hayan enseñado no quita la capacidad que tú tienes de aprender. Tú tienes la capacidad de aprender por ti mismo y es algo que tenías que haber desarrollado desde el kinder, desde la primaria, todo eso. O sea, si no lo hiciste, pues vas a tener que aprender. ¿Por qué? Porque así son las cosas. O sea, y lo hacemos en la vida diaria. Por ejemplo, yo le enseño a alguien a manejar, pero no le enseño a manejar en todas las condiciones posibles. Por ejemplo, en mi caso, yo he manejado con nieve, yo he manejado en desiertos, he manejado en muchos casos. Y nadie me enseñó. O sea, yo tuve que aprender por mí mismo. Y es una cualidad que vas desarrollando con los años. No lo haces, no vas dices, yo no sé aprender por mí mismo y pasado mañana ya lo voy a lograr. No. Pero de nuevo, tenemos que tener cuidado con el concepto de falacias. Falacias son aquellas cosas que nosotros consideramos ciertas, pero que son falsas. ¿Sí? Sí, por ejemplo, estaba oyendo una falacia ayer. Por ejemplo, una falacia. El esposo es muy celoso y le dice a la esposa, te saco de trabajar, yo te voy a mantener, yo te voy a pagar tus cosas, etcétera. Tú no te preocupes, pero te quiero en la casa, te quiero una encerradita, que nadie te vea y que no me engañes. Ok, es una falacia. Porque primero, porque aunque se quede en la casa lo puede engañar. Segundo, el hecho de que trabaje no necesita ser así. O sea, eso es una mentira. Tercero, el hecho de que le mantiene todo, pues es también una mentira, porque al final, si la señorita quiere viajes a Cancún y cosas por el estilo, y el marido le va a decir, pues es que eso yo no te lo pago. Entonces, por lo tanto, dicen que a veces entras en una, un, un problema de malentendidos, ¿no? En donde tú das un razonamiento, pero la otra persona no te demuestra y muchas veces, algo se vuelve falso, ¿no? Por ejemplo, en este caso la de matemáticas, pues eso se vuelve verdadero. Se vuelve verdadero no nada más porque ¿cómo se llama? Porque yo lo dije, ¿no? Se vuelve verdadero porque estamos conscientes que no hay valores intermedios, por lo tanto, si algo tiene que ser falso o algo tiene que ser verdadero, no hay más, no hay intermedios. Sí. Por ejemplo, te dice aquí, vamos a ver un caso. Demuestra que m y n son enteros, son dos enteros tales que la sumatoria de los números a su potencia, es decir, n cuadrada de n cúbica, es igual a m más m cuadrada. ¿Sí? Y que por lo tanto n es par. ¿Sí? Es muy interesante porque, por ejemplo, y ya que me acuerdo, y sí es cierto, los maestros de sistemas, los maestros que damos clases para sistemas de informática, muchas veces usamos este método, es decir, le das, bueno, no nada más los maestros, cuando vayan a trabajar va a pasar lo mismo. Hay unos programadores que se llaman probadores o testers en inglés, de test, prueba.
Y el trabajo de ellos es hacer que tu sistema falle. Este es su trabajo. Les pagan muy bien por eso, ¿eh? Entonces tu chamba, claro, la parte interesante que hacen ellos es que te dicen, sabes que tu sistema falla en esto, pero te dicen en cómo lo puedes corregir. Obviamente los testers, si eres demasiado malo, pues obviamente tu sistema va a fallar siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos lo hacen por contradicción. O sea, bueno, lo hacen, tratan de ver que tu sistema está bien, tratando de hacer que falle. Entonces dice, ¿cuál es la solución? Ok, supongamos lo contrario, que n es impar, es la parte final de la demostración. Supongamos que n es impar, a partir de eso debemos de conseguir una contradicción. Como n es impar, entonces n cuadrada y n cúbica son impares. Entonces sabemos que la suma de 3 impares te tiene que dar un impar. La suma de 2 impares te da un par. La suma de 2 números siempre te va a dar un par, ¿eh? La suma de múltiplos de 2 siempre te va a dar un par. Es decir, la suma de 2 números, 4 números, 8 números, 10 números, siempre te va a dar un par. Entonces, como decimos que esta expresión es cierta, si la expresión del lado derecho es un impar, cuadrada también sea un impar. Sin embargo, si m más m cuadrada es siempre un par. ¿Por qué razón? Porque si esto lo factorizas, tú sabes que estás multiplicando un número por su número siguiente. Es decir, si un número es par, por ejemplo el 5, su siguiente es par. Si un número es impar, por ejemplo el 5, el siguiente del 5. Aquí tenemos una multiplicación de un número por su siguiente. Vamos a ver los dos posibles casos, par e impar. Par. Si m es par, por lo tanto el siguiente número es impar. Si yo multiplico el 5, por ejemplo el 4, que es par, por su siguiente número, que es el 5, la multiplicación de un par por cualquier número siempre es par. Siempre. Siempre. Y se puede hacer la demostración. Entonces, la demostración de un número por cualquier número, un número par, o sea, multiplicar un número par. ¿Por qué razón? Porque cualquier número par se puede representar como 2n. Entonces, al multiplicarse un número par por cualquiera, ya sea por un par o por un impar, siempre te va a llegar un par. Entonces, por lo tanto, m más m cuadrada son un par. Entonces es imposible que de este lado sea un par y de este lado sea un impar. Por lo tanto, si m cuadrada más m es par, por lo tanto, esto de acá también es par. ¿Sí? Entonces entras en una contradicción, porque lo que querías demostrar es que n es impar. Y te das cuenta que es imposible. ¿Sí? ¿Por qué te das cuenta que es imposible? Porque tú puedes suponer, tú puedes argumentar que esta expresión pudiese ser impar. El problema está que como la igualas con esto de este lado, esto siempre es par. Entonces, por lo tanto, de este lado, por fuerza, siempre va a tener que ser par también. Entonces, este lado es par y este lado es par. Siempre. Y se demuestra. ¿Sale? Por ejemplo, este otro, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que tenemos un número, dicen, es el método de reducción en la demostración que existen primos infinitos. O sea, hay números infinitos primos. Supónganse que el número de primos es finito. Supóngase que solamente tenemos un número reducido de primos. Por ejemplo, esto es muy útil en criptografía, en seguridad informática. En seguridad informática los números primos son, wow, esenciales para la encriptación. Entonces dices, a ver, supongamos que el número de primos es finito, por lo tanto vamos a tener un conjunto definido
donde tenemos desde P1 hasta Pn, donde son todos los números primos. Si un número P es igual a toda esta serie de números más 1, claramente P no es divisible por ningún número, porque claramente P no debe ser divisible por ningún número porque debería de ser un número primo. Sin embargo, sabemos que todo entero puede ser expresado como producto de primos elevados a determinadas potencias, por lo que P debería de ser necesariamente divisible por algún primo. Entonces, bueno, aquí a lo que se refiere es de que todos los números, al final de cuentas, tienen que ser producto de primos, o sea, como el 5 es producto de un 5 por un 1, el 8 es producto de un primo elevado a cierta potencia, es decir, el 2 elevado a la 3, 2 por 2 por 2. Entonces, si tú del primer enunciado dices que tendría que ser así, pero dices eso no puede ser porque al final de cuentas lo otro que ya está demostrado te dice que eso no puede ser cierto, por lo tanto, tu afirmación es falsa y como es falsa, lo contrario es verdadero. Aquí vienen una serie de ejercicios, ¿sí? En algunos se te viene la solución. Si se A, y enteros impares demuestra que no existe un número racional X tal que esto sea igual a 0, ¿sí? Entonces, aquí te diría, bueno, esto es interesante, por ejemplo, aquí en este caso. Porque te diría, por ejemplo, para los números imaginarios, te dirías, de acuerdo, por ejemplo, el problema 4, si lo pudieras demostrar, te podría decir qué funciones te van a dar números imaginarios. Y por ejemplo, en electrónica y en ciertas áreas de la ingeniería, es importante saber qué funciones te dan números imaginarios y qué funciones te dan números racionales o enteros o reales, más bien. Sí. Entonces es interesante. O sea, y bueno, les digo, pues, podríamos pasarnos el resto del curso viendo demostraciones, pero pues no es la idea. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que sí vas a usar? Bueno, lo que debes de usar es el razonamiento, o sea, esa capacidad de decir, yo creo que esto es cierto, ¿por qué? Porque hay antecedentes que dicen que es cierto. Por ejemplo, yo puedo decir, y eso existe, los departamentos de recursos humanos, o incluso, por ejemplo, nosotros que éramos un centro de investigación, decíamos, si tienes un buen alumno, si te hay buenas calificaciones y viene de una buena escuela, la buena escuela es un argumento para decir que alguien es bueno. O sea, si tú dices, por ejemplo, vengo del TEC de Monterrey, o vengo de la UNAM, o vengo del Politécnico, o vengo del Tecnológico de San Luis Potosí, es una buena escuela, ¿sabes? Entonces, pues es el punto. O sea, la parte importante en este grupo, en este concepto, es pues que nosotros pensemos y digamos, a ver, ¿por qué algo es cierto? Yo creo que hasta la profesional fue cuando me di cuenta de que había ciertas cosas que me decían que no era cierto. Bueno, les diré, con mis maestros de historia me di cuenta que había ciertas cosas que no sabían y por lo tanto eran cosas que no eran cierto. En cuestión de matemáticas o en cuestión incluso de computación me di cuenta que había varios de mis docentes que no sabían, que me decían cosas que no eran ciertas y que me di cuenta que no eran ciertas hasta que llegué a la maestría. Pero también es válido, porque en un momento dado siempre me decían, es que tú eres tu mejor experto. El experto siempre vas a ser tú. Si tú esperas de que alguien te va a decir qué es lo cierto y qué es lo falso, estás mal. O sea, siempre, siempre, siempre tienes que buscar bases y argumentos. Va a haber gente que te diga que hay cosas ciertas y cosas que son falsas, lo cual tú eres el único que vas a poder indicar cuál es cierto y cuál es falso. Y depende de las fuentes, siempre depende de las fuentes. Hace un rato estaba empezando
empezando a ver la portada de un libro y era sobre la vida de Benito Juárez, ¿no? Que acaba de ser su aniversario. Y vamos, ya desde la portada dices, madre, este parece que está enamorado de... Y una vez me tocó ver un orador, y también igual, o sea, de que habla maravillas. Igual me tocó ver también, hace muchos años, en la biblioteca de un sacerdote, un libro que hablaba de Benito Juárez y no hablaba muy bien, que digamos. Entonces lo ideal es que busques esas dos cosas, que sea contradictorio, para que puedas tratar de ver cuál es la realidad y que puedas decir, es que esto es cierto, esto no. Si nosotros decimos el presidente está mal, por ejemplo, el aeropuerto, no aeropuerto, es que está mal, es una basura, es chafa, etcétera. Y hay que ver las otras argumentos y tratar, a partir de todo eso, saber si es cierto o no. Y buscar fuentes lo más independientes posibles, porque obviamente hay mucha gente pagada de ambos lados. Entonces tratar es bien difícil y ahí es un trabajo que tenemos que hacer de ver qué es lo cierto y qué es lo falso. Cuando yo les digo que lo demuestren con un programa, es para que ustedes me crean que es cierto. Si nosotros hicimos operaciones a mano y dan el mismo resultado que una calculadora de Windows, entonces estás bien, estás haciendo correctamente los procedimientos. Si tú lo haces a mano y el programa lo hace de otra manera, uno de los dos tiene que estar mal. ¿Sale? Entonces, por eso es muy importante que ustedes se vuelvan críticos. Es súper importante ser críticos. A cualquiera, o sea, pueden criticarme a mí, no hay problemas. Que digan, el doctor Zárate está mal, está bien, nada más que demuéstrenlo. ¿Sale? No, por mí no hay ningún problema, simplemente demuéstrenlo. ¿Ok? Lo demuestran es válido. La demostración te va a validar realmente si algo es cierto o algo es falso. Ya tenemos la grabación.